Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Yacila y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo sé que he estado un poco desaparecida por acá en YouTube, pero gracias a Dios estoy aquí nuevamente para darles otro video más. Como vieron en el título de mi video, hoy para animarles un poco les hablaré acerca de lo que es el sufrimiento. Y es que, ¿quién ha experimentado el sufrimiento alguna vez en su vida? Para algunas personas el sufrimiento llega por medio de una enfermedad, por medio de una pérdida de un ser querido, o por problemas económicos o de posesiones. Pero no solamente eso, sino que también cuando se burlan de tu fe o se burlan porque sigues a Cristo. La Biblia nos habla acerca de un hombre que experimentó el sufrimiento en muchas áreas de su vida. Y esa persona es Job. Veamos lo que la Biblia nos dice acerca de Job. En Job 1, del 1 al 5, que dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Si comparamos a Job con hoy en día, sería equivalente a un millonario moderno. Por ejemplo, Job tendría mansiones, tendría mucha plata, tendría carros de marca, buena servidumbre y una familia numerosa. Habiendo explicado lo de Job, cómo era Job en la tierra, ahora sigamos leyendo lo que nos dice Job 1:6 en adelante, que nos dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. En esta parte de la Biblia he visto que muchas personas, obviamente no creyentes, dicen que Dios hizo una apuesta con Satanás y de que si Dios ama tanto a su hijo Job, ¿por qué dejó que esto pasara? ¿Por qué hizo que sufriera tanto con tal de ganar una apuesta? Pero esto no es así, sino es que lo que hace Dios es poner su confianza en la fe de su hijo Job. Ahora sí, continuemos con lo que perdió Job. Número 1, perdió cosas materiales. De un día para otro los desastres llegaron y Job perdió sus bueyes, sus asnas, ovejas y camellos. La segunda pérdida que tuvo fue la de sus familiares. Muchos de nosotros, aún sin ser papás o mamás, sabemos que la pérdida de un hijo es muy dolorosa. Pero imagínense perder a todos tus hijos en tan solo un momento. Debió ser algo muy devastador para Job. La Biblia nos narra de que sus hijos murieron por un fuerte viento, lo que parece ser un huracán. Pero además de eso, también perdió a la mayoría de su servidumbre, pero solo quedó uno para darle la noticia a Job. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de Job ante toda esta pérdida? Job rasgó sus vestiduras. El significado principal para este punto tiene que ver mucho con un dolor profundo. Por ejemplo, vimos a Job que le quitaron de un momento a otro todo
todo lo que tenía. Entonces él, para expresar ese dolor, ese sufrimiento, se rasgó su manto. Entonces este es el significado principal del rasgado de vestiduras. Sé que no grabé ningún video para este punto, pero bueno, les tenía que explicar sí o sí. Entonces nada, sigan viendo el video. Ya vimos que Job rasgó sus vestiduras y la segunda cosa que hizo fue raparse la cabeza, lo cual indicaba su dolor intenso por lo que estaba pasando. El cabello era la gloria del hombre y cortárselo tanto hasta quedar calvo, Job nos quiso decir de que había perdido su más grande bendición. Después de todo esto, Job ni siquiera pidió ayuda, no fue a nadie más. Lo único que hizo Job fue postrarse en tierra y adorar al Señor. Su tercera prueba fue la de salud. Satanás lo hirió con unas llagas malignas que eran tan fuertes para Job que hasta Job se rascaba con piedras literalmente. Y para que tengan una idea de cómo eran esas llagas, quiero leerles Job 30:30, que él describe cómo estaba su piel y qué era lo que sentía, ¿no? Que dice: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Quiero que entiendan verdaderamente cómo fue esta enfermedad que Job tenía. Su piel se ennegrecía y no era por el sol, sino que era por lo avanzada de su enfermedad. Sus huesos ardían, pero no tampoco por el sol, sino es que también ardían por la fiebre tan alta que él tenía casi todos los días. Bueno, fuera hacia acá terminar el sufrimiento de Job, pero no. Vayamos con la cuarta prueba, que fue la de su esposa. En la historia que se nos cuenta de Job, vemos cómo él sufrió por la pérdida de sus hijos, posesiones materiales. Pero yo digo que también la esposa de Job sufrió bastante. Ella era la mamá de sus hijos, entonces también estaba triste, perdió a sus hijos, ver a su esposo con esas llagas negras, con esas llagas con las que se rascaba cada rato. Ella también estaba sufriendo bastante. Y vemos lo que se nos dice en el capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Dice: Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Lo que Job dice en estos versículos fue lo que me gustó, porque a veces simplemente queremos recibir lo bueno del Señor y alabarlo simplemente porque estoy bien de salud, me ha dado bendición, estoy bien económicamente, y ahí sí se puede alabar al Señor, ¿no? Pero cuando llega la enfermedad, así como Job, o cuando llega simplemente un huracán y se te lleva todas las cosas, por así decirlo, a veces culpamos al Señor y decimos: sí, pero ¿por qué? Pero cuando Job nos enseña de que aún en lo bueno y en lo malo tenemos que alabar al Señor. La quinta pérdida, y les prometo que esta es la última, fue la de su reputación. Si seguimos leyendo la historia de Job, vamos a ver más adelante de que 3 de sus amigos vienen hacia Job y le dicen que todo lo que está pasando, todas las pérdidas que tuvo y las pruebas que tuvo, fue por un pecado tan grande que hizo contra el Señor, lo cual sabemos que no fue así. Antes de que pasara todo esto, vemos cómo la gente lo respetaba a Job, pero ahora que había perdido todo, la gente lo abominaban, lo aborrecían, le escupían en la cara. La Biblia dice eso, le escupían en la cara. Job llegó a un nivel de lo más bajo. Ahora me dirán: pero Camila, si Dios es un Dios tan bueno, que nos ama tanto, ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que atravesar por diferentes pruebas? Bueno, veamos el porqué con estos 4 puntos. Punto número 1, el sufrimiento nos perfecciona y fortalece. Para esto me voy a guiar de 2 versículos. El versículo número 1 está en Zacarías 13:9, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros.
Los refinaré como se refina la plata y purificaré como se purifica el oro. Y el segundo versículo está en 1 de Pedro 5 del 10 al 11, que dice: Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Viendo estos versículos, podemos decir que después de la prueba no somos los mismos. Dios nos cambia, nos fortalece en medio de esa prueba. El punto número 2 es que el sufrimiento permite que la vida de Cristo, quien sufrió todo tipo de dolores, se manifieste en nosotros. Y para esto quiero que vayamos a 2 Corintios 4:10, que nos dice: Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. El punto número 3 es que el sufrimiento quita nuestro orgullo, nos hace humildes y más dependientes del Señor. Como ya saben, viene otro versículo que está en Deuteronomio 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y el último punto, el punto número 4, es que el sufrimiento ayuda a que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Para este punto quiero hablar acerca de los amigos de Job, que lo estaban juzgando de una manera tan mala, diciendo de que él estaba pasando todo esto porque había cometido un pecado tan grande delante del Señor. Pero Dios mismo nos dice en Juan 9 del 1 al 3: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Si ven el primer punto que les di acerca del por qué Dios nos manda pruebas, dije que nos manda para perfeccionarnos. Pero si hemos leído bien la historia de Job, vemos que la Biblia nos dice de que él era un hombre perfecto, pero yo les dije que la prueba nos perfecciona. Y esto quiero responderles con un versículo de Job 42:4 que se nos dice: Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Este versículo nos explica de que el conocimiento que Job tenía acerca del Señor era solamente de lo que había escuchado acerca de él, pero Job necesitaba una revelación personal de Dios. ¿Saben cómo Dios se le presentó a Job? Y es que en Job 38:1 dice: Respondiendo Jehová a Job desde un torbellino. No fue necesaria una figura, sino que solo bastó con una voz a través del torbellino para que Job reconociera que Dios estaba allí. ¿Pero habrá alguna manera de evitar nuestro sufrimiento? Claro que no, porque la Biblia en ningún momento nos dice de que no vamos a pasar pruebas, sino que la Biblia nos da esa confianza y esa seguridad de que Dios va a estar con nosotros en medio de, acompañándonos en medio de las pruebas que estamos atravesando. Pero aquí no termina la historia de Job. La Biblia nos dice de que Dios lo bendijo en sus últimos años más abundantemente que los anteriores. Llegó a tener mucho más ganado y también muchos más hijos, porque dice que tenía 14 hijos y 3 hijas, 17 hijos. ¡Wow! Bueno, pero lo bendijo. Pero es muy bonito ver cómo Dios puso orden al caos que estaba pasando Job. Quiero que entiendan de que no todo es sufrimiento. Dios nos bendice al final. No sabemos el momento ni la manera en que terminará nuestro sufrimiento, pero sí sabemos de que Dios es un Dios fiel para restaurar todo lo que el enemigo nos ha robado, y está buscando a personas como Job que lo alaben, que proclamen fielmente su bondad a pesar de las circunstancias. Y algo que quiero decirles es que no estás solo en esta batalla. El sufrimiento que estás atravesando hoy en día te impulsará a tu siguiente nivel. Cosas grandes, inimaginables vas a ver en medio de ese sufrimiento. Sigue buscando al Señor. Ora,
lee su palabra, ayuna. Este sufrimiento nadie dijo que va a ser fácil, pero de la mano del Señor, créeme que estás segura o seguro. Así que no te rindas, sigue buscando al Señor. Él está contigo en medio de esa prueba tan difícil que estás pasando. Y nada, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan podido disfrutar, espero que les haya gustado mucho, que hayan podido aprender acerca de lo que es este tema del sufrimiento, que hace tiempito lo he querido hablar en mis redes sociales. Espero que les haya gustado, denle like. En los comentarios díganme qué temas quieren que haga en mis siguientes videos. Estoy tratando de ser más activa en lo que es YouTube. Se me complica muchas veces horarios y lo demás, pero Dios mediante voy a seguir haciendo más videos, ¿no? Síganme en mis redes sociales como Instagram y TikTok. En ambos estoy como Camila Yacela. Ahí sí estoy subiendo video cada 2-3 días. Así que nada, espero que puedan compartir también este video. Suscríbanse para más videos así. Y nada, cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Hasta el otro video. Creo que lo terminé bien. ¿O no? Hago otra toma.